Bien, pues vamos a compartir un ratito, un tiempo en buena compañía, ¿vale? Ya sé que hay gente que aún está trabajando, hay gente que después va a poder pues, ver el taller más tarde. Y queremos compartir hoy pues un poquito nuestra filosofía en aquello que hacemos, ¿no? Dentro de nuestro trabajo, ya sea en consulta, ya sea a nivel incluso la formación que damos o las formaciones que damos, el enfoque que tenemos en este caso. Y por eso queremos compartir esto, ¿no? Compartir esta visión sobre cómo entrar en contacto con el origen de mi desequilibrio, el origen de mi enfermedad, el origen de mi pérdida de equilibrio, o eso que podríamos decir a día de hoy, pues una pérdida de alostasis, ¿no? Una pérdida de lo que comúnmente se llama homeostasis, lo que llamaríamos a día de hoy esa forma dinámica de mantener el equilibrio de nuestra salud, de nuestro sistema inmune, nuestro sistema hormonal, incluso de nuestra energía como tal. Entonces, viene un poquito una pequeña introducción, porque a lo mejor hay gente que ya nos conoce, gente que no nos conoce, gente que sabe lo que hacemos, gente que nos ve pero no sabe lo que hacemos. Y siempre, bueno, pues digamos que nos gusta basarnos principalmente en una línea, ¿no? Una línea basada en neurología funcional, basada en kinesiología, basado en nutrición celular, basado también en psicosomática, en la cual pues nos gusta decir que el propio cuerpo tiene el mismo poder, o sea, el propio cuerpo tiene el poder de curarse a sí mismo. Eso es lo que decía Gutthard, doctor George Gutthard, que era el padre de la kinesiología, bueno, es el padre, siempre lo será, ¿vale? En este caso. ¿Y cómo puede llegar a ayudarnos? Esa es nuestra consulta, tanto si somos osteópatas, si somos realmente, o hacemos osteopatía, o hacemos PNI, o hacemos cualquier disciplina, cómo puede ayudarnos esta disciplina, que para mí es algo que me cambió la vida, me cambia la vida, me sorprende cada día, ¿vale? Y siempre podemos como estar actualizados. No por ello, Goodhart decía siempre que hay que ser el último en olvidar lo viejo y el primero en abrazar lo nuevo. Quiere decir, es una, estamos en un sistema que lleva más de 60 años, ha sobrevivido bueno, a muchos cambios, a muchas actualizaciones y a día de hoy pues un sistema que está la última, porque integramos conceptos de neurología funcional, conceptos también de nutrición, de conceptos también que vamos a ver hoy aquí como tal. Todo esto, digo para que sepáis de qué hablamos de kinesiología clínica, que realmente estamos basados en una parte de la kinesiología aplicada, una parte de la neurología, una parte también, pues, de otros métodos integrativos y el propio sistema que utilizamos, que es un sistema en el que podemos decir, ¿no? Que en una misma sesión podemos integrar diferentes visiones del ser humano, diferentes visiones de lo que es el equilibrio, lo que es la salud, lo que es la enfermedad como tal. Entonces, entender que el cuerpo es el que tiene la respuesta, ¿no? De lo que es terapéutico o no es terapéutico. A día de hoy estamos invadidos, ¿no? De tantas disciplinas, de tantos recursos, incluso a veces, tanta suplementación, tantas cosas buenas, que a veces es difícil distinguir lo que es bueno a lo que es terapéutico para una persona. Entonces, bueno, nos basamos en, eso sí, una respuesta muscular. Hay gente que le tira para atrás cuando hablamos de un test muscular, pero en el fondo el test muscular no deja de ser un lenguaje es un sistema de biofeedback, es el sistema de biofeedback más antiguo, más fiable que podemos encontrar, ¿vale? Quiere decir, una misma persona, un mismo cliente, un mismo paciente, evaluado por diferentes profesionales, tendríamos siempre el mismo resultado, evaluando lo mismo, porque es un método con la misma práctica, con la misma certeza, es un método bastante, bastante, bastante certero en este caso. ¿Qué es lo que nos interesa para entender? Muchas veces cuando estamos en consulta,
cómo integrar en una misma sesión de 30 minutos, 60 minutos, todas aquellas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, cómo puedo abordar pues, un problema digestivo, cómo puedo abordar un problema emocional, cómo puedo estar abordando pues, un dolor, una inflamación o simplemente pues, un problema de insomnio, cualquier problema de metabolismo que pueda tener la persona. Claro, esto nos lleva muchas veces a querer, bueno, cuando uno hace kinesiología clínica o hacemos un trabajo integral como el que hacemos, sí que podemos integrar en una misma sesión todo eso, ¿no? Sin tener que recurrir a muchos test, muchas veces test externos, que muchas veces lo que hace es encarecer la consulta o encarecer el tratamiento y que no esté disponible para todo el mundo. Entonces, lo que nos dice aquí en kinesiología muchas veces es, responde a preguntas. La kinesiología responde a muchas preguntas que nos podemos encontrar en nuestro día a día, en consulta, como pacientes, como usuarios, como terapeutas. ¿Cómo saber realmente lo que necesita tu paciente? Esa es la pregunta. Sí, sí, puede ser que el paciente tenga un dolor, tenga una molestia, pero eso es mecánico, ¿no? Es inflamación. ¿De dónde viene ese problema? ¿No? A lo mejor es un atrapamiento de un nervio, a lo mejor es pues algo emocional que la persona no ha podido digerir en ese momento de su vida. O simplemente, ya no solo lo que dice tu paciente, sino entender cómo tu paciente o cómo nosotros hemos podido perder nuestra salud. Claro, cuando tenemos un método basado en neurología funcional, que significa un método en el que la respuesta es muy certera, ¿verdad? Podemos ver con pruebas muy específicas, podemos evaluar pues, si a lo mejor ese problema de rodilla viene de un problema de un problema de microbiota intestinal, porque sabemos que el cuádriceps es un músculo que tiene que ver con el intestino delgado, porque sabemos que eh, el isquiotibial a lo mejor es un músculo que se asocia al intestino grueso y desde una visión de la medicina china sabemos que la rodilla es el palacio de los tendones, que también se podía relacionar con hígado. Entonces, ¿cómo integrar todas esas visiones del mundo, del ser humano, de los sistemas terapéuticos en una forma de trabajar? Entonces, eso nos permite, pues, vamos a decir, con formas muy sencillas de entrar, ¿no? De hacer feedback, biofeedback con el sistema, ver realmente que a lo mejor ese problema de rodilla a lo mejor no es emocional, no es nutricional, simplemente a lo mejor hay solo es adaptativo, ni siquiera a lo mejor no es ni primario. A lo mejor la lesión viene de hace mucho tiempo del pie o la lesión viene de hace mucho tiempo de un problema del ojo, por ejemplo, o de un diente. Entonces, también lo que nos permite es saber cómo perdió la persona la salud, en qué momento la perdió, cómo la perdió, qué pasó. A lo mejor fue una extracción, le quitaron un premolar, a lo mejor le hicieron una endodoncia, a lo mejor tuvo un accidente, a lo mejor hubo una separación emocional en su vida. Y lo más importante de todo no es solo cómo saber cómo lo perdió, sino realmente cómo podemos recuperarla, porque a veces son caminos distintos. El camino en el que perdemos la salud es un camino, ¿vale? Que siempre es aconsejable, muchas veces no volver a pasar por él porque ya sabemos el resultado, sino simplemente ver cómo podemos volver a recuperar nuestra salud. A partir de aquí, tanto si uno tiene formación previa o no la tiene, no importa, porque conocemos kinesiología, enseñamos las bases de todo. Lo que nos interesa es, muchas veces nos encontramos, ¿no? Que tenemos que derivar pacientes o no llegamos o simplemente pues, necesitamos muchos más tratamientos. Quiere decir, en pacientes a lo mejor necesitamos 10, 15, 20 o más. En cambio, cuando trabajamos con kinesiología, muchas veces eso se reduce exponencialmente. Quiero decir, muchas veces en una, en dos, en tres sesiones, o incluso hay resultados muchas veces mágicos. Entonces, es una herramienta que nos permite acelerar el proceso porque vamos a hacer diana, vamos a hacer realmente saber lo que tenemos que trabajar, ¿vale? Y cómo lo tenemos que trabajar. Y tenemos un método de evaluación, quiere decir, un método de evaluación que nos permite evaluar en tiempo presente, de forma cuantificable, si lo que yo estoy haciendo es terapéutico para la persona. Quiere decir, a lo mejor una vitamina D, que todo el mundo necesita vitamina D,
puede ser bueno, por ejemplo. Pero a lo mejor esa vitamina D la persona no tiene la forma de metabolizar la vitamina D y necesitamos darle a lo mejor un cofactor. Entonces no le voy a dar solo vitamina D porque si no la metaboliza va a ser algo perjudicial para la persona. Y va a ser así también. Por ejemplo, a lo mejor yo le puedo, ahora que viene el invierno, puedo decir, bueno, pues la vitamina C es algo importante también. Bueno, pues puedo dar vitamina C a todos mis pacientes. Pero a lo mejor la vitamina C estimula mucho la TH2, ¿vale? Lo que diríamos sistema inmune adaptativo. Inhibe mucho TH1. Entonces esto podría pasar, que dando un suplemento, dando algo que creo que es bueno, para esa persona no sea terapéutico. Y eso genere costes, vamos a decir, genere costes y genere que no tengamos el resultado que queramos muchas veces. A veces nos encontramos en consulta y eso pasa mucho como en la acupuntura, ¿no? Cuando no sabemos si tenemos que estimular, dispersar, fortalecer, o en el sistema inmune igual, no sabemos si tenemos que fortalecer, ¿vale? Yo siempre soy partidario que hay que regular, más que, porque a veces si tenemos un problema autoinmune, a lo mejor hay que inhibir, a lo mejor hay que regular, más que fortalecer. Entonces, pero sucede igual que la columna. Yo no puedo estar ajustando la columna, ¿vale? Sabemos que la columna no es una forma de ajustar solo vértebras y músculos. Cualquier ajuste de columna es un ajuste del sistema nervioso. Y cualquier ajuste del sistema nervioso es un ajuste a nivel de cómo mi cerebro, mi córtex, va a percibir la realidad. ¿Vale? Porque a mayor estímulo, a mayor estimulación del córtex, voy a tener más capacidad de poder procesar diferentes experiencias. Entonces, sabemos que nuestro cerebro se nutre de oxígeno, se nutre de estímulos, se nutre de glucosa, de agua, de nutrición. Entonces, saber la mente, a veces lo que le falta al cerebro es estímulo. Y ese estímulo muchas veces viene por, esa falta de estímulo viene muchas veces por lesiones que a lo mejor la persona ha podido tener o fracturas o caídas, muchas veces. Entonces, ¿qué nos encontramos muchas veces? Que no sabemos cómo, como usuario, no sabemos lo que realmente nos hace falta, ¿no? Para mejorar nuestro sistema o no sabemos qué persona nos puede ayudar, ¿no? Cuando hacemos kinesiología, tenemos la capacidad de saber por dónde empezar. Y cuando vayamos un poquito más para adelante, os voy a explicar cómo lo planteamos, ¿no? Os voy a simular una pequeña sesión, ¿vale? Para que podamos verlo. Pero es cuando entendemos que cuando perdemos una función, ya sea orgánica o sea un movimiento, o ya sea una capacidad de regulación emocional, una capacidad de mi sistema nervioso autónomo, ¿vale? Esa función puede ser cuantitativa o cualitativa. Quiere decir, a lo mejor pues pierdo energía y tengo menos capacidad de concentración, menos capacidad de retención, estoy más cansado. Pero a lo mejor tengo menos energía y cada vez me muevo menos. Y cada vez que me muevo menos y tengo menos energía, pues al final me acabo sintiendo más triste, más melancólico, más depresivo, porque no salgo. Entonces, al final, un problema, ese orgánico no, puede generar una alteración en la calidad de una función o en la cantidad de una función. Ya sea movimiento, ya sea elasticidad, ya sea no dolor o ya sea una función, una conducta, en este caso. Si vamos por tanto, entender que una disfunción, ya sea de un órgano o de una articulación o de cualquier parte de mi cuerpo, puede estar generando una falta de metabolismo en un órgano, ¿vale? Sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos una subluxación vertebral en la columna, se puede reducir entre un 40 y un 50% la función de un órgano inervado, puede ser nervio espinal que pasa por esa columna, por esa vértebra. Por lo tanto, puede haber una disminución de la función metabólica, de la función del órgano, puede haber un aumento del dolor y por lo tanto también una limitación en el movimiento, o puede haber dolor, inflamación, o dolor con falta de oxígeno de esa zona, un dolor hipóxico. Entonces, al final, yo sé que el dolor es un semáforo en rojo, ¿no? Es una bandera roja. Y esa bandera roja me está diciendo algo. Yo no sé si es realmente ¿de dónde viene el dolor? Porque a lo mejor puedo decir, mira, pues este dolor lumbar
puedo creer que es una... Si soy osteópata, voy a ver que es una sacroiliaca, que es un sacro, que es una vértebra. Si yo hago, por ejemplo, hago pilates o hago, si quiero, masajista o fisioterapeuta, voy a lo mejor ver que es el cuadro lumbar, que es el psoas, que es el diafragma. En cambio, si hago PNI, pues a lo mejor voy a pensar que es inflamación, que es histamina, todas estas cosas. Si hago, por ejemplo, terapia neural, voy a saber que esta zona lumbar es la zona de la metámera del intestino grueso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uno todo eso? Pues todo eso es lo que nosotros decimos o enseñamos cuando hacemos kinesiología. A veces la disfunción y el dolor van de la mano. Quiere decir, a veces puede ser que sea lo mismo, la lesión primaria, el origen puede ser que sea el mismo que lo que está generando el dolor, pero a veces no. A veces es causa, a veces uno es causa y el otro es resultado. Y en algunos momentos quizá esa causa también generó dolor, pero tu cuerpo hizo la adaptación necesaria para que ese dolor primario dejara de doler. En cambio, a día de hoy, en vez de dolerte la espalda, en vez de dolerte el pie, te está doliendo la espalda. Cuando realmente lo que fue primario fue un esguince. Recuperas, entre comillas, el esguince, ¿vale? O tu cuerpo lo adaptó al esguince y al cabo de un tiempo se acaba manifestando a nivel lumbar, a nivel de una lumbociática o una discopatía, en este caso. Entonces, cuando empezamos a ver esto, podemos entender que al final el mundo de la terapia, muchas veces es un laberinto de muchas veces que no sabemos si continuar, no continuar, si nos hemos perdido, si no, si estamos acertando, no estamos acertando. Entonces, cuando disponemos de una herramienta que en tiempo real me permite evaluar los resultados, los cambios, porque al final es lo que decimos, ¿qué es mejor? ¿Que un paciente gane movilidad o que se vaya sin dolor? Nosotros decimos siempre en kinesiología que es mucho mejor que gane movilidad porque el dolor se va a ir. Pero si le quito el dolor, pero no gana movilidad, ¿no? Seguramente al cabo de un par de horas, 2 días o 3 días va a volver el dolor. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? El, el no solo ver el síntoma como un síntoma, ¿vale? Porque al final, pues bueno, yo puedo hacer un trabajo local, que es resultadista, puede ir bien para el 50% de la población, pero son tratamientos sintomáticos, ¿vale? No deja de ser un paracetamol terapéutico, ¿vale? Otras muchas veces podemos analizar, podemos entender que a lo mejor ese problema lumbar o sacroiliaco viene de un problema de la cadena de flexión, una cadena de inspiración, una cadena muscular, o puede venir por un problema intestinal, ¿no? Una relación entre el intestino y la zona lumbar. Entonces, podríamos analizar. Y otras muchas veces, que a mí siempre me gusta explicar con eso, y siempre soy muy pesado, a veces donde está no está. ¿Qué quiere decir? Donde está el problema no está la causa. A lo mejor ese problema que yo tengo, que no lo asocio nada porque tengo vértigos, tengo mareos, no sé qué me pasa, yo no lo asocio con que hace 6 meses me jubilé. Porque yo me quería jubilar, porque yo quería dejar el trabajo, porque yo no era feliz, porque no sé qué. Pero claro, yo dejo el trabajo y ahora ¿qué hago? ¿Quién soy? Si llevo 60 años trabajando en lo mismo, 50 años. Entonces, muchas veces no asociamos la causa con el síntoma. ¿M? Pero, o una cicatriz, una cesárea, una episiotomía, un accidente, por ejemplo, una extracción dental, todas esas cositas que a lo mejor pues, están ahí, como en tierra de nadie, olvidadas, como damos por hecho que el tiempo cura las cosas. Y realmente, bueno, lo único que cura es el jamón, ¿vale? Y el vino. ¿Sí? El tiempo. Todo lo otro el cuerpo lo recuerda. Y en el fondo, si como ejemplo, solo como ejemplo, cuando tenemos un problema físico, pues hasta ahora, si yo trabajaba de forma manual, pues lo trato con técnicas manuales. Pero, sin embargo, muchas veces esas técnicas manuales hacen que los resultados, las lesiones vuelvan porque el origen no está en lo manual, en lo estructural, ¿no? Hace que muchas veces esos pacientes no vuelvan o que no puedan resolver sus lesiones definitivamente. Y entramos aquí muchas veces
en el precio que tienen que pagar los kinesiólogos muchas veces, ¿no? Que los pacientes vienen después de venir al fisioterapeuta, al osteópata, muchas veces al quiropráctico, muchas veces somos como el último la última esperanza, ¿no? Pero bueno, también nos gusta ser un poquito la última esperanza. Entonces, ¿qué, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene esas lesiones, esos desequilibrios, eso, ¿vale? Pues muchas veces son receptores, ¿vale? Receptores musculares, ¿vale? Receptores, mecanorreceptores, nociceptores, incluso quimioreceptores. Quiere decir, a veces tenemos gatillos nutricionales. Hay personas que no se dan cuenta y muchas veces en su dieta, en su día a día, tienen gatillos nutricionales. Son cosas que comen, cosas que no pueden dejar de comer, que eso disparan y desequilibran sus ejes, su sistema inmune, sus ejes endocrinos como tal, ¿no? O el tabaco, por ejemplo, ¿no? O todo lo que a día de hoy llamamos la contaminación lumínica también. Entonces, nos enfrentamos a día de hoy un desafío en que tenemos que unir todo lo que es, cuando trabajamos con alguien, muchas veces trabajamos sobre la parte física, sobre el hardware, quiere decir, ¿vale? Y otras muchas veces en el software, que es lo que hace que ese cuerpo físico esté de esa forma, de esa manera. Entonces yo puedo cambiar la programación, vamos a decir, porque si yo cambio la microbiota de esa persona, voy a cambiar la relación entre el eje intestino-cerebro. Y si cambio la relación entre el intestino-cerebro, también voy a cambiar la relación entre el eje hígado-intestino. Y si empiezo a cambiar la relación de toxicidad, de metabolismo hepático, voy a cambiar también mi relación con el cómo yo gestiono las emociones, el cómo yo gestiono el estrés, el cómo yo gestiono la conducta. Entonces, muchas veces nos encontramos en cómo unir, ¿no? Cómo unir esa parte de hardware, esa parte física, con esa parte software. Y a veces el hardware realmente no tiene solución. Quiere decir, si yo tenía una fractura y me he partido la clavícula y, por ejemplo, esa clavícula va a estar rota, pero sí que puedo buscar la manera en que mi software pueda permitir que esa clavícula sea funcional aunque yo haya tenido una fractura. O a lo mejor nazco con una pierna más corta realmente, ¿sí? Una pierna anatómica. Eso es un problema de hardware. Pero puedo poner una plantilla, puedo quitar adaptaciones y que a lo mejor esa pierna corta anatómica que aparentemente es de 2 centímetros, pues resulta que solo es de 1 centímetro, porque he quitado adaptaciones musculares. Entonces, hay un proceso en el que aprendemos a trabajar, ¿no? A trabajar con esto, con diferenciar, que a veces se une todo, ¿no? Lo que es software, la parte física, hardware, todo eso. Y al final nuestro cerebro está hecho para esto, está hecho para aprender a procesar, para aprender a recibir información, procesarla con datos existentes y siempre obtener la mejor respuesta posible como tal. Y al final no deja de ser, el dolor no deja de ser un proceso, ¿vale? Cortical, ¿vale? A veces el dolor no duele en el pie duele en el cerebro. Entonces, cuando entendemos esto, podemos trabajar con mecanismos, con opiáceos, podemos trabajar con receptores de inflamación, podemos trabajar con formas de que el dolor deje de ser doloroso como tal. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos nosotros? Pues utilizamos un test muscular, ¿vale? El test muscular puede ser cualquier músculo del cuerpo, ¿vale? Sí, aquí por ejemplo simplemente es un pequeño vídeo de evaluación de la capacidad de ionización del cráneo, ¿vale? En la que podemos, por ejemplo, evaluar a lo mejor por un fallo craneal, a lo mejor por un golpe, por una sinusitis, por unas vegetaciones o simplemente por llevado ortodoncia, a lo mejor esa persona ha podido perder la capacidad de ionización del cuerpo. Y si yo pierdo la capacidad de ionización del cuerpo, puedo estar perdiendo mi capacidad de mantener mi pH adecuado. Y a lo mejor voy a estar más ácido, o en este caso. Y si estoy más ácido, a lo mejor van a proliferar un tipo de bacterias
un tipo de bacterias o un tipo de virus como tal. Entonces, algo muy sencillo como podría ser lo que llamamos la ionización del cuerpo, que es algo muy simple, podría ser hacer que una persona estuviese más cansada, más agotada, porque la mente no está ionizando correctamente como tal. Una de las cosas que y viene como título, ¿no? del taller, ¿no? De ver cómo encontrar el origen. Muchas veces a veces es un mito dentro de la osteopatía, ¿vale? Muchas veces es una forma de vender la kinesiología, ¿vale? Saber lo que es lo primero de todo. Muchas veces nos acercamos a ello, muchas veces estamos en ello, otras pues nos quedamos a las puertas, pero sí que siempre sabemos lo que es primario, ¿vale? Lo que es primario muchas veces es qué es lo que está por encima de. Quiere decir, vale, tengo un problema de intestinal, tengo un problema de flora intestinal, tengo un problema de estreñimiento, ¿vale? Como tal, pero a lo mejor el problema de estreñimiento no viene por un problema de microbiota, viene por un problema de metabolismo de grasas. Y hasta que no arreglo el problema de metabolismo de grasas, no puedo solucionar el problema de estreñimiento, ¿no? Como tal. Entonces, entender que cuando utilizamos los test de kinesiología podemos evaluar qué es primario. Y eso lo vamos a entender ahora simplemente como una forma eh, más, más mental de entenderlo, ¿no? Quiere decir, mi cuerpo lo que genera son disfunciones. Dentro de esas disfunciones pueden ser primarias, secundarias, terciarias, ¿vale? Por poner como una jerarquía, pero a la vez esa disfunción puede estar creando disfunciones metaméricas. Eso lo voy a explicar ahora. Quiere decir, o puede estar creando disfunciones que no son reales. Quiere decir, me puede doler el pie y hace media horita me he comido, por ejemplo, un trozo de bizcocho, y no sé por qué, por ejemplo. A lo mejor me puede doler la planta del pie y puede decir que es una fascitis y lo que realmente tengo es un problema de metabolismo hepático, ¿vale? Y ayer con todo el estrés que tuve, con todo el cortisol que generé, toda la activación que tuve, el exceso de trabajo, que después me fui a cenar, me tomé 2 copas de vino y al día siguiente me levanto cojo, ¿no? En este caso. Entonces ya podía confundir el síntoma con el problema. Entonces, ¿qué es nuestro cerebro? Es un órgano muy selectivo, por suerte. Si no, nos volveríamos locos. ¿Sí? La cantidad de estímulos que recibimos, ¿vale? Y la buena respuesta cuando puede, en este caso. Entonces, es algo que tenemos que entender que nuestro cerebro trabaja con información, pero más que información también trabaja con nutrientes, ¿no? Trabaja con estimulación, con oxígeno, con nutrición, con agua, con glucosa. Entonces, si a mi cerebro le falta algo, yo puedo tener un problema de propiocepción, puedo tener un problema postural, puedo tener un problema de cómo, simplemente algo muy fácil como la hidratación. Estamos deshidratados la mayoría de personas, ¿vale? Porque beber un zumo de naranja no es hidratarse. Por ejemplo, beber una Coca-Cola tampoco es hidratarse. Y eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, nuestro cerebro se nutre, nuestro cerebro trabaja con lo que llamaríamos con estimulación, ¿vale? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, pues yo estoy haciendo una estimulación del captor ocular de los ojos, pues si hay un problema de ojos, ¿vale? Y sería otra forma de evaluar. Yo hago un estímulo, tengo una respuesta, ¿vale? Eso sería como el primer principio. Después, una vez que tengo la pregunta, tengo que saber cómo solucionar ese problema. ¿Vale? Y a lo mejor este problema de ojo viene porque simplemente las gafas están mal graduadas, o a lo mejor porque hay un problema craneal, o a lo mejor porque hay un déficit de la energía del riñón y de hígado, que el riñón y hígado nutren la vista, simplemente. O a lo mejor hay un exceso de pantallas, ¿vale? Como tal. Entonces, cuando nosotros podemos trabajar ¿vale? Como trabajar a nivel de disfunciones, algo que siempre vamos a obtener, ¿vale? Es que el paciente siempre va a ver una ganancia en el movimiento, una ganancia
energía, una ganancia en no dolor, ¿vale? En este caso. Y por lo tanto es algo que siempre va a ser consciente, ¿no? De que va a tener un beneficio como tal. Vale, entonces para explicar un poquito esto de primario, secundario, terciario, vamos a ir a ver si sale por aquí esto. ¿Vale? Imaginaos, ¿no? Tenemos un problema, ¿vale? A lo mejor yo, por ejemplo, tengo un problema digestivo, ¿vale? Ese problema digestivo, ¿vale? Que sería una víscera, ¿vale? Me está generando un problema en la rodilla. Hemos dicho antes que el cuádriceps y el isquiotibial son músculos digestivos, músculos de intestino delgado e intestino grueso. O sea que ese problema visceral, de una víscera, ¿vale? Me está generando un problema en una rodilla, ¿vale? Como tal, o en el cuadro lumbar. ¿Por qué en el cuadro lumbar? Porque el reflejo metamérico de intestino delgado, de intestino grueso se expresa en el cuadro lumbar derecho, la parte sigmoidea, o la parte en el izquierdo, la parte sigmoidea, y la parte ascendente de la válvula cecal en el derecho. Y a la vez, eso me puede estar generando, a lo mejor, problemas, dolor de cabeza, a lo mejor me está generando que me levante muy cansada, porque no hay que olvidar que de 7 a 9 de la mañana es el horario de intestino grueso. Y yo no sé por qué me levanto cansado, no sé por qué me levanto mal. Pues a lo mejor lo que no es que no duerma, es que a lo mejor el órgano, que un órgano de la noche que es muy importante es el intestino grueso. Y a lo mejor me encuentro mal por la mañana, pero cuando pasa 3 o 4 horitas me encuentro mejor. Eso es un síntoma muy de intestino grueso, por ejemplo. Entonces, claro, yo puedo abordar el músculo, puedo desbloquear la rodilla, puedo hacer una técnica de Jones, una técnica de punto gatillo, una técnica de estiramiento, una técnica de fast, una técnica de Rolfing, y puedo aliviar o quitar temporalmente, o ya sea por unas semanas, por unos meses, por un tiempo, el problema de rodilla. ¿Vale? A lo mejor, pero a lo mejor no he quitado el dolor de espalda. Pero yo puedo utilizar procaína. Sería una forma de utilizarlo. Quiero decir, podría inyectar procaína a la zona lumbar, ¿vale? Para desactivar la metámera, por ejemplo. O podría hacer cualquier técnica en la metámera. Pero si yo sé un poquito más, podría relacionar, y sé que la víscera está por encima del músculo y que a la vez está por encima del reflejo metamérico, podría tratar a nivel visceral. Podría hacer alguna técnica del colon sigmoideo, una técnica sobre el intestino, sobre la zona digestiva. Pero a lo mejor no he visto que realmente lo que está por encima del problema visceral es una vértebra, ¿vale? Y si con un poquito de suerte lo he podido ver, yo lo he podido ajustar con osteopatía con otra técnica. Si ha sido la casualidad de que ha sido así, pues solucionando la vértebra sucedería el problema digestivo sucedería el problema de rodilla y el problema de rodilla se relacionaría el problema reflejo. Claro, teníamos que dominar todas las técnicas o tendríamos que saber una manera de jerarquizar todo esto. ¿Qué hacemos en kinesiología clínica aplicada? Bueno, realmente, primero, jerarquizamos esto. Quiere decir, vemos que está por encima de cada cosa. ¿Es el músculo que está por encima del órgano o es el órgano que está por encima del músculo? ¿Es el músculo que está por encima de la vértebra o es la vértebra que está por encima del músculo? Podemos jerarquizar esto, y jerarquizándolo, sabemos cuál está por encima del resto. Por tanto, no me voy a fijar en el dolor de espalda, no me voy a fijar en el dolor de rodilla, ni en el problema visceral, que sí, podría, sino que voy a ir a lo que está por encima. Y una vez que estamos en lo que está por encima de todo, que sea lo primario, puedo ver eso que es esa estructura, esa vértebra, vamos a suponer este ejemplo, cuál es la causa de que esta vértebra tenga este problema. Quiere decir, o, mejor dicho, ¿cómo puedo ayudar a esta vértebra que cada vez que la trato vuelve, cada vez que la trato vuelve? Porque a lo mejor no es estructural. A lo mejor el problema de esta vértebra hay un factor psicoemocional, hay una sobrecarga, hay una exigencia, hay una emoción que no se ha podido expresar. O a lo mejor en esa vértebra hay algo endocrino. Por ejemplo, en el caso del coxis, imaginaos que en vez de la vértebra, pues el coxis. Sabemos que el coxis la mayoría de veces no es mecánico, ¿vale? No es solo un tema de ajustar el coxis. La mayoría de veces el coxis es hormonal.
Por eso la mayoría de personas que le duele el coxis suelen ser mujeres. Entonces hay un factor ahí con las gónadas, con los estrógenos, con la progesterona. Entonces hay un factor muy, muy hormonal en el caso de un dolor de coxis. Entonces, no solo veríamos lo que está primario, sino que podemos ver desde qué nivel, ¿vale? Puedo recuperar esa estructura o lo que está por encima, ¿vale? Porque a lo mejor ese problema de la vértebra, no, a lo mejor es un problema metabólico, muchas veces. A veces simplemente con dar nutrición para la vértebra o dar nutrición para el disco puede mejorar la vértebra, puede mejorar la víscera, puede mejorar el músculo, puede mejorar el reflejo o desaparecer por completo. Eso en principio es lo que decimos, ¿no? Entonces, cuando esa estructura que es primaria suele volver es porque hay, lo que os decía, unos gatillos, ¿vale? Esos gatillos en el cuerpo los podemos ver como receptores, ¿vale? Yo puedo tener un receptor emocional, quiero decir, cada vez que vuelvo a encontrarme con mi ex o esa persona, me contracturo, el estómago se me cierra y empiezo y ya dejo de ir al baño, por ejemplo. Bueno, pues hay un gatillo emocional. Puede ser algo químico, puede ser las colonias, los tintes, puede ser los metales pesados, los disruptores endocrinos, pueden ser incluso nociceptores, quiero decir, lo que hablamos puede ser simplemente, hay muchas mujeres que en la zona de la cesárea, cuando la cesárea no está tratada, el hecho de ponerse un cinturón o un pantalón más estrecho no les sienta bien. O sea, le está generando una presión en esa zona y le está activando la información de la cesárea. O puede ser, pues simplemente cuando voy a trabajar o voy a hacer deporte, esa zona, al activar los mecanorreceptores, se activan, ¿vale? Como tal. Bien, un poquito más para adelante, ¿vale? Entender que todo nuestro sistema, todo nuestro mundo, no deja de estar controlado por nuestro cerebro, nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo, ¿vale? Y que esos dos hemisferios obedecen al sistema inmune y al sistema endocrino. Sabemos a día de hoy, ya no solo desde la neurología funcional o incluso desde otras líneas como puede ser el trauma, ¿vale? Que nuestro hemisferio derecho está controlado y responde al eje hipotálamo hipófisis adrenal, o sea, a la respuesta de lucha-huida. Por lo tanto, nuestro hemisferio derecho, que es el que siempre está alerta, siempre está atento a todo, es un hemisferio que actúa, que responde a nuestro sistema simpático autónomo. Y es un hemisferio desde el cual, ¿vale? En relación con nuestro núcleo, nuestro prefrontal derecho, maneja nuestras emociones negativas. Quiere decir, cuando no está bien nuestro hemisferio derecho, se nos dispara la negatividad, se nos dispara las conductas negativas, impulsivas. Y muchas veces, cuando hemos vivido un accidente, un trauma, y eso es lo primero que tratamos en consulta, el trauma o el accidente bloquea las conexiones del cuerpo calloso. Y si se bloquea el cuerpo calloso, lo que estamos colocando es un peaje entre la experiencia de vida y la comprensión de la experiencia. Porque la comprensión de la experiencia se hace en nuestro hemisferio izquierdo, que es más parasimpático, ¿vale? Por lo tanto, tiene una relación con nuestro sistema nervioso autónomo y es el área de la comprensión del lenguaje. Es cuando podemos expresar lo que hemos vivido, lo que hemos sentido o entender. Entonces, este hemisferio izquierdo es el que maneja las emociones positivas. Por lo tanto, necesitamos un equilibrio entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo para poder tener una buena regulación, una buena expresión, estar en lo que se conoce como en ventana de tolerancia en relación a mi día a día, ¿no? A lo que yo siento como tal. Y a nivel orgánico, nuestro hemisferio izquierdo se relaciona con tiroides. Entonces, una persona con problema de tiroides puede tener problemas de hemisferio izquierdo y puede tener una menor cantidad o una menor control de emociones positivas. ¿Sí? Menor manifestación de emociones positivas como tal. Si vamos un poquito más adelante, entendemos un poquito la respuesta de nuestro cerebro, entender que nuestra respuesta de nuestro cerebro va a ser
va a ser siempre estimulado por ese 75, lo que hemos visto antes, ¿no? Ese 75% de información que llega a nuestro cerebro, muchas veces como tenemos información prioritaria, que es la información que genera estrés, lo que son las hormonas de estrés. Entonces, cuando nuestro cerebro de hecho se activa o cuando hay una sensación de peligro, de estrés, de más trabajo, eso va a generar que nuestro hemisferio derecho genere más cortisol, active más las adrenales. Cuanto más activamos las adrenales, más va a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y eso es un pez que se muerde la cola. Entonces, al final, cuanto más estrés tenemos más números de generar menor control de emociones negativas. ¿Vale? Estamos de acuerdo, ¿no? Si estamos segregando cortisol, es más difícil que yo pueda sentir amor, ¿no? Que a lo mejor con la serotonina, con la oxitocina, yo puedo sentir eso. Pero en presencia de cortisol voy a sentir miedo, voy a sentir rabia, voy a sentir pánico, ¿no? Como tal, otras emociones. Y este exceso de hormonas de estrés va a generar, ¿vale? A medio plazo, a largo plazo, lo que llamamos un patrón adrenal, un agotamiento de las hormonas, de los corticoides, de las hormonas que segregan las adrenales. Y esto se traduce a nivel físico como un patrón flexor. ¿Sí? Un patrón flexor, que significa un patrón de recogimiento. Que a la persona le cuesta ponerse, estar recta, que la persona siempre pues, acaba, por ejemplo, tumbada encima de la mesa escribiendo, encima del portátil. Entonces, ese patrón de estrés o exceso de cortisol que ha ido agotando las adrenales acaba generando un problema de acortamiento de la cadena anterior. Y si tenemos un problema de acortamiento de la cadena anterior, pues imaginaos todo lo que ocurre detrás. Cervicalgias, dosalgias, braquialgias, lumbalgias, eh, discopatías, problemas de toda índole que pueden venir a nivel posterior, ¿vale? Como tal. Entonces, el hecho de que estirando la columna puedo mejorar, sí, pero si no soluciono este problema de base, este problema de estrés, ese metabolismo de las hormonas de estrés, pues a lo mejor hay pacientes que van a mejorar porque, bueno, tienen más recursos, pero hay pacientes que no tienen recursos. Y con los pacientes que no tienen recursos, los ajustes de cualquier tipo no suelen mantenerse mucho tiempo. Llamas, no se oye, tienes el micrófono apagado. Vale, ahora sí. Vale, ahora podríamos pensar hasta ahora que un problema de columna era simplemente un problema mecánico, ¿vale? Y ese problema mecánico, pues a lo mejor con estiramientos, con presión, con cualquier otra técnica podía mejorar, porque yo trataba el dolor. Y el dolor no es el problema, el dolor solo es el que te avisa, ¿vale? Entonces, entender que a nivel jerárquico, por encima de algo mecánico, está la neurología, ¿vale? Y eso es importante. ¿Y qué quiere decir la neurología? Están los nervios. A mí me puede doler la articulación, ¿vale? Puedo tener un problema en un músculo, que es mecánico, pero a lo mejor el problema del músculo está en la inervación de ese músculo, que es neurología. Pero a mí me gusta mucho esta frase, donde reina hormona, no reina neurona. Quiere decir, lo que mueve al ser humano, lo que mueve todo el sistema, son las hormonas. Entonces, muchos problemas de columna, bien desviaciones de columna, vienen por desequilibrios del sistema endocrino. Y son las cosas que nosotros vemos en kinesiología y entendemos, ¿no? Que no solo algo es estructural. Entonces podemos entender que un desequilibrio, una concavidad sería la parte interna de la C, ¿vale? Lo que se llama, vamos a entender como una escoliosis hacia la izquierda, ¿vale? Pues hablaría un patrón tiroideo. Y en cambio, una concavidad a la derecha podría, ¿vale? Hablar de un problema adrenal o un problema gonadal en una persona. Entonces, veríamos que una persona que manifiesta, vamos a decir así, subluxaciones o siempre las mismas lesiones en el mismo lado, ¿vale? Es que me duele toda la derecha, ¿no? Todo el dolor lo tengo a la derecha. Pues no sería solo un problema eh,
podríamos decir, pues es algo con lo masculino, algo con lo femenino, con lo que sea. Pero nos hablaría realmente de algo también muy hormonal, muy hormonal en la persona. Si, si vamos a lo que os he prometido es ver un poquito el prototipo, ¿no? De lo que haríamos lo que hacemos en nosotros en kinesiología, ¿vale? Para trabajar. Primero es diferenciar, tratar cualquier tipo de factor etiológico, ¿vale? Trauma, lesión, fractura, caída que a lo mejor hemos podido tener, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Vale? Tratar traumatismos, golpes, caídas, a veces una caída de coxis, a veces un golpe de pequeña en la cabeza, una fractura, ¿vale? Una pequeña, sí, a lo mejor una pequeña fractura de un número, ¿vale? Una pequeña, a lo mejor, una operación, unas vegetaciones, cualquier lesión que ya ha tenido recurrente o crónica que no se ha solucionado, ¿vale? Eso es lo primero que hacemos, porque son factores etiológicos. ¿M? Y los factores etiológicos lo que hacen es quitar muchos recursos al sistema, muchos recursos. Y a veces incluso quitándolos, la persona no soluciona, pero tiene más energía, tiene más capacidad y, y tiene más capacidad de, por ejemplo, de, de hacer frente a otros problemas que a lo mejor tiene. Entonces, a lo mejor una cicatriz, ¿no? Esto lo sabemos todos, ¿no? Una cicatriz es un campo interferente, ¿vale? Y esa cicatriz puede estar activa. Si está activa, puede estar generando muchos problemas a nivel local y distal. O puede ser un diente, por ejemplo. Sí, los dientes, pensad que los dientes son muy mecánicos, son muy energéticos, son muy emocionales, están muy en relación al sistema inmune, están muy relacionados con el sistema linfático, con toxicidad. Un diente puede tener un empaste, puede estar generando una pila galvánica, por ejemplo, o incluso un piercing, incluso lo que llamaríamos también, hasta un tatuaje, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor siempre me duele el hombro, pero no relaciono el dolor de hombro con el tatuaje que me hice hace 5 años. Entonces, aprender a desinterferir una cicatriz, un tatuaje, un diente, a veces es clave, porque la persona no relaciona con el problema. Y ese problema, cuando lo tuvo, no pudo, ya perdió la capacidad de adaptación. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? ¿O qué proponemos, ¿no? En tratamiento, después de quitar todos esos factores etiológicos, lo que hacemos es tratar en la misma sesión, ver si hay un problema de inflamación, ver si hay un problema de cofactores con la inflamación, ver cuál es la causa de la inflamación, ver si hay un problema de histamina, ver si hay un exceso de oxidación del cuerpo, ver qué es lo que la está oxidando, ver cómo desoxidar, o sea, dar antioxidantes, ver cómo están los sistemas detox de la persona y ver cómo ayudarlos. Al final es como cuando nos queremos meter en el hígado, ¿no? El hígado tiene más de 500 funciones. Entonces a mí no me interesa poner a trabajar el hígado completo, me interesa ir punto por punto sobre el hígado, ver dónde puedo ayudar. A veces menos es más. Puedo trabajar sobre los ejes de estrés, puedo trabajar el sistema inmune. Entonces, nosotros, dentro del trabajo que hacemos en kinesiología, lo tenemos incluido como una forma a veces metódica, quiere decir que en un paciente vemos inflamación, vemos oxidación, vemos nivel de energía, vemos metales pesados, disruptores endocrinos, acetaldehídos, vemos problemas que pueden haber con los sistemas de la toxicidad. O podemos estar chequeando que es estrés o el sistema inmune, ¿vale? En este caso. Y esos son uno de los pilares en los que, a partir de aquí, corrigiendo esto de entrada, aunque venga por una fascitis plantar, aunque venga por un dolor de cabeza, tenemos mucho ganado, muchísimo ganado. Por tanto, ya hemos trabajado los factores etiológicos, hemos trabajado los pilares principales de la persona. Eso sería como un simulacro, una sesión completa, ¿eh? No quiere decir que hay que hacerlo todo, pero sería como un simulacro de decir un paciente que no viene rebotado, no ha conseguido mejorar y hay que mirar más, ¿no? Por ejemplo. Y luego, algo que a mí me encanta es cómo jerarquizar, ¿no? Cómo jerarquizar dentro del sistema. Quiero decir, ¿qué es lo que está por encima de qué? ¿Es mi hígado el que tiene el problema o es mi intestino que está por encima de mi hígado?
o son las hormonas de estrés que están por encima de mi hígado, o es mi problema de resistencia a insulina, mi manejo de la glucosa, ¿vale? Que me está generando el problema que tengo en intestino o en hígado. Entonces, aprendemos a jerarquizar muy rápido, cuál es el órgano que está por encima del resto. Y trabajando ese órgano va a hacer que el resto de órganos o sistemas empiecen a trabajar adecuadamente. A veces puede ser sistema inmune, a veces puede ser sistema nervioso, a veces puede ser hígado. Entonces, es algo que nosotros esto llamamos la jerarquía metabólica. ¿Por dónde empezar, no? Por dónde empezar, que a veces por dónde empezamos no quiere decir que esté realmente el problema allí, pero es donde el cuerpo, liberando empezando a corregir ese problema de hígado, ese problema de adrenales, empieza a mejorar su manejo de la insulina. Y mejorando su manejo de la insulina, empieza a comer mejor. Y comiendo mejor, empieza a estabilizar su microbiota. Y es así. Entonces, el cuerpo tiene una sabiduría. No hace falta, a lo mejor su problema estaba en hígado, pero si voy directamente a hígado, a lo mejor voy a estresar mucho el organismo porque no tiene capacidad, no tiene las vías de eliminación abiertas. Entonces aquí el cuerpo ya me pide dónde empezar. Es algo lo que llamamos jerarquía. Una vez que hemos encontrado, hemos trabajado factores etiológicos, hemos trabajado los pilares, hemos trabajado lo que serían esa jerarquía metabólica, podemos hacer lo que podemos entrar en los sistemas. Podemos ver si realmente aplicando el sistema de craniopatía, ¿vale? Que son todo, aprendemos a ajustar el cráneo en 5 minutos, ¿vale? A corregirlo, ver a lo mejor puede ser un par craneal, puede ser un problema neurológico, puede haber un reflejo primitivo, lo que llamamos nosotros respuesta primitiva cerebral, un reflejo primitivo activo. Hay muchas escoliosis que a lo mejor tienen un galán activo, tienen un landau activo, tienen un pérez activo, ¿vale? Y esos reflejos, cuando tú tocas la columna, encuentras una hiperactividad de los ganglios simpáticos de columna. Entonces, ese paciente le restaura los reflejos en apenas un minuto o dos, ¿vale? Y automáticamente esa columna, que a lo mejor estaba generando una pequeña esclerosis lateral, se normaliza. Y a lo mejor la causa de esa escoliosis no es un reflejo, es un tema endocrino o una cadena muscular. Entonces, a partir de aquí entramos en el tratamiento sistémico. Vemos qué es lo que la persona necesita, ¿vale? Como tal. O otras veces el problema viene en ATM y tenemos que tener un trabajo sobre la parte craniomandibular. A veces en la oclusión, ¿vale? A veces en una pérdida de dimensión vertical, o otras muchas veces simplemente en un diente, en un odontón, ¿vale? Como tal. O puede ser que el problema esté en una pérdida de dimensión de los discos, puede haber un problema metamédico, puede haber un atrapamiento muscular, puede haber simplemente un ajuste vertebral. A veces un ajuste vertebral libera el diafragma. Liberando el diafragma tengo más oxígeno y puedo oxigenar más el cerebro. Y con mejor está el cerebro, menos cansado estoy. Entonces también puede ser un ajuste simplemente. Y después de este tratamiento, por último, vamos a ver si en relación a la disfunción del problema hay algo que me lo hace, que me lo devuelve. ¿Vale? Es lo que llamaríamos esos receptores, ya sean mecánicos, neurológicos, químicos, que pueden ser sustancias que me van a me pueden repetir la lesión o el problema, en este caso. Y eso muchas veces está en la dieta, muchas veces están en el, están en cómo la persona entrena o trabaja o simplemente pueden estar sobre la piel. A veces nos olvidamos, ¿no? Hemos hecho todo y a lo mejor en esa zona que duele, que puede ser la muñeca, el carpo, tenemos una pequeña cicatriz, una pequeña caída que tuvimos sobre la mano y hasta que no quito ese ordenador periférico, un receptor no deja de ser un ordenador periférico, pues el dolor residual no se va como tal. Y otras muchas veces, ya acabando, ¿vale? Eso sí es como una sesión completa, ¿vale? Integramos, si no hemos integrado ya, que ya lo hemos integrado, poder integrar cualquier otra disciplina. Quiero decir, ¿no? A lo mejor acupuntura, a lo mejor
mi tratamiento de quiromasaje, a lo mejor mi tratamiento de osteopatía craneal, o a lo mejor pues podría derivar a hacer algo de acompañamiento, aunque pensar que, por ejemplo, cuando hacemos PNI, todo este trabajo que hacemos en kinesiología desde hace muchísimos años, ya estamos mirando metabolismo de oxidación, inflamación, histamina. Entonces, de cierta manera estamos mirando todo eso también. Pero por si acaso, si alguien ya se dedica a esto, lo que hace es potenciar todos estos recursos que ya tiene con otros recursos y con otra forma de organizar la consulta, organizar la terapia, organizar lo que realmente el paciente necesita, en vez de estar tirando de protocolos muchas veces. Y bueno, al final, una forma de trabajar puede ser, aquí es test muscular, por ejemplo. Podríamos estar evaluando pues, la función a lo mejor a nivel de músculos de columna, por ejemplo, y serían maneras de trabajar. Hemos visto algunas, sabemos otras, ¿vale? Como tal. Y la idea sería esa, ¿no? Es una herramienta que nosotros dentro del máster de kinesiología es algo que nos permite tener mejores resultados, mucho más rápido, ¿vale? Como tal, y que a la vez nos permite trabajar de una forma clínica, nunca, sin dejar de hacer lo que hacemos. Simplemente, yo siempre digo, ¿no? La kinesiología es un elefante muy grande, y al final, pues, uno va, pues, empieza poco a poco, empieza añadiendo las técnicas, empieza a ver resultados y empieza a apoyar su tratamiento con los recursos que damos dentro de la kinesiología. Y eso es un poquito más o menos hemos estado una horita casi. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Eso es un poco cómo funciona la kinesiología o lo que nosotros interpretamos como una kinesiología basada más en evidencia clínica, evidencia científica, o incluso basada en los orígenes de la kinesiología, en este caso. No sé si alguien tiene una pregunta por aquí. Si no, vale, Olga. Muy bien, gracias. A veces estoy solo, ¿eh? Llevo una hora aquí solo. No, para nada. Muy interesante, me encantó. Yo tengo hipotiroidismo. Una sorpresa muy interesante que está hablando de que en el hemisferio izquierdo, que Ujú, tiene que ver como con las emociones que posiblemente, bueno, ya yo sé personalmente pues que por lo que he investigado que de todas maneras el hipotiroidismo o el problema de tiroides tiene que ver con un exceso de estrés, demasiado ujú. estrés, ¿cierto? Bueno, Y es bueno, un y factor. me llama la atención lo de, mm, lo de las emociones y Ujú, pensamiento positivo. Yo he sido una persona muy positiva, pero posiblemente han pasado tantas cosas fuertes en mi vida a nivel de estrés, o sea, porque realmente ha sido bastante estrés que yo he manejado desde muy niña. Y eso pudo haberme generado el problema de hipotiroidismo. Yo tengo hipotiroidismo hace 26 ujú, años. ujú. Mm, ¿Usted considera que es posible que yo pueda dejar la medicina, pues la famosa pastillita, la levotiroxina? Aunque yo la he bajado muchísimo, yo estaba en 150 y fui bajando, y ahora la estoy llevando en 0,75 microgramos. Ujú, Pero para mí, mi meta es realmente no volver a tomar la medicina. claro. Y de hecho, lo que estoy haciendo en este momento es tomarla 5 días y entonces ¿Ves qué pasa? hoy no la y a ver qué pasa. Entonces, entonces tomo 5 días y domingo y lunes no la tomo. Ujú, Ya me hice el examen de tiroides, T3, T4, TSH y T3 libre y T4 libre. No me ujú. han dado los resultados. A Bueno, ver cómo estoy. Pues ujú. dice que mañana, pasado mañana. Claro. Entonces me llama mucho la atención, es como esa parte. Entonces podría mejorar muchísimo si yo soy más positiva. Se No, me no, no, ocurre, no, no no, sé. no, no funciona así, no. Quiere decir, No, el hemisferio izquierdo está, cuando tenemos una hipofunción de la tiroides, sí. se puede ver alterada la función del hemisferio izquierdo. Por lo tanto, Ujú, el manejo.
de la actividad, ¿vale? En la generación de hormonas, emociones positivas, ¿vale? Eso es una posibilidad. sí, Quiere decir que no es siempre sí, ¿vale? Pero sí que lo que la pregunta sería es, no es que tenga un problema de tiroides. ¿Quién está generando el problema de tiroides? A lo mejor el problema de tiroides no es tiroides. A lo mejor son las adrenales que están disparadas y es el hemisferio derecho que está mal. Entonces, a lo mejor, oh, claro, a lo mejor el tema de los hemisferios es igual que el tema del sistema inmune. Tiene que haber siempre un ok, balance, en equilibrio. No tengo que estar reforzando, reforzando, reforzando. Lo que me interesa es, a lo mejor tu hemisferio izquierdo está bien, porque vienes de donde vienes tu familia de origen, todo está bien, pero a lo mejor lo que me interesa es saber qué está pasando, qué está ofendiendo a tu tiroides. ok, Porque a lo mejor lo que está ofendiendo a tu tiroides es un problema de microbiota, por ejemplo. O a lo mejor lo que está generando son hormonas de estrés que al final vienen de las adrenales, o a lo mejor vienen a lo mejor de cualquier alteración de tu sistema inmune. Entonces, el semáforo en rojo, la bandera en rojo es tu tiroides. Pero lo que sí, nosotros hacemos es, dentro de nuestra filosofía integrativa, y no quiero decir filosofía, es ver qué es lo que está por encima de qué es lo que manda, qué es lo que, de una manera sin ir ciegos, ¿no? Yo siempre digo que quien no hace, cuando uno hace kinesiología, deja de ser, de alguna manera tiene ojos, puede ver sí, dónde, sí, dónde está fallando el cuerpo. ujú, Y a veces, imagínate una persona que a día de hoy se sabe que, por ejemplo, persona con problema de tiroides no puede tomar hierro. Y a lo sí, sí, mejor sí, tomaste hierro, un ejemplo, ¿eh? Y a lo mejor tienes la costumbre de tomar hierro. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Ver también lo que desequilibra tu tiroides o ver qué es lo que está por encima. A lo mejor tu tiroides es una consecuencia solo. Desde hace qué mucho tiempo. interesante. Exacto, Sí, exacto. no, es que hace 26 años entonces yo, y la verdad, profe, mi Ujú. sueño es no tener más tiroides, o sea, no seguir Bueno, tomando esa no, tu sueño medicina. es tener Yo tiroides, no tomo medicina. pero en equilibrio. Cambia la Pues frase. ok, ok. ¿Usted cree que es posible? Yo siempre digo que todo es posible. Hay que tener, sí, Pues porque la gente dice, pero es que lleva mucho tiempo, con bueno, 26 sí, hay años gente con que siempre. hipotiroidismo, Ujú. es bueno. Entonces, yo no me quiero dar por vencida. No, Es lo que ese último es que se pierde, lo último que se tiene que perder es la esperanza, ¿vale? Entonces, Yo voy a tener que pedir mira, consulta con usted. exacto, a nivel terapéutico siempre tenemos que al menos el 50% de la terapia es la confianza y la esperanza. ¿Mm? Sí, sí, Es lo que vamos a buscar a una terapia, ¿no? No solo buscamos curarnos, ¿no? Si buscamos así, que alguien nos devuelva la ilusión de que podemos cambiar lo que somos, podemos cambiar lo que tenemos, podemos mejorar. Y eso es un deber del terapeuta, ¿no? Que es transmitir esto a nuestros clientes, a nuestras personas que vienen a nuestra consulta, es que, bueno, usted tiene un diagnóstico, ¿vale? Se está medicando desde hace 25 años también. ¿Y por qué ahora no puede? ¿Mm? sí, sí. Hay gente que se cura de enfermedades incurables. ¿Mm? Que como dicen que que la hipotiroidismo es una enfermedad Ya, autoinmune y que hay que dejar de ver la televisión, como digo yo, y dejar de leer Google, sí, ¿vale? sí, Eso es sí, importante, ¿de acuerdo? Yo solo sí. pongo un ejemplo, ¿no? Y con esto acabamos. Yo Mm, tenía un conocido bueno, un conocido, ¿vale? Que él pues trataba y tenía, vamos a decir, un 90% de éxito en pacientes con psoriasis. ¿Mm? sí, Y él sí. hacía técnicas de acupuntura, hacía técnicas manuales y todo el mundo que venía con psoriasis pues tenía un porcentaje altísimo. Cuando se hizo la formación en acupuntura, claro, cuando me dijeron que en acupuntura era muy difícil tratar la psoriasis, pues resultó que dejó de tener el Ah, éxito que tenía en consulta con la psoriasis. Porque ya he dicho wow. de que eso no se curaba. Entonces, hay que quitarse el nudo de la cabeza. Sí, sí, tiene razón. Mm, Ujú. Y piensa que, y bueno,
que ahí, si una glándula deja, el cuerpo es biología, el cuerpo hace lo que necesita hacer cuando puede hacer, cuando es necesario y otras muchas veces pierde la capacidad de adaptación, pero hay que devolver, o Ujú. sea, cuando hacemos kinesiología lo que hacemos es devolver, devolver la capacidad de curación al cuerpo y activar los procesos internos de la persona, ya sea en una sesión, ya sea en 3 sesiones, ya sea en el tiempo que necesite. Entonces, sí, se puede recuperar. A mí me gusta pensar que sí siempre. Ay, sí, tan lindo, muchas gracias porque me da como esa esperanza. Imagínate que cuando yo empecé a tomar esa medicina, yo me mejoré, entonces yo me quité la medicina, yo ya no volví Y a veces, a tomar medicina y entonces resulta que me enfermé, qué cosa tan horrible. Y cuando el médico me dijo, ¿usted está tomando la medicina? Y yo le dije, no, yo no me volví a tomar la medicina. ¿Cómo que no? Y esa regaña tan tremenda, es que acuérdense que eso es para toda la vida, esto no tiene cura para toda la... Uy, no, tremendo regaña me dio. bueno, Y yo, ay, Dios mío. historias hay muchas, ¿no? Sí, hay muchas, sí, pero Y, me da mucha ilusión, me hace mucha ilusión que usted me diga eso. Yo voy a tener que usted me atienda, a ver si pido consulta con usted. Le voy a hablar a Pamela para que me... Sí, debemos. sí, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, habéis sobrevivido a una hora de, como digo yo, de chapa y pintura. ¿Vale? Entonces, si alguien Ay, tiene... gracias. Sí, simplemente, aunque todo parezca muy complejo, pensar que la característica que tenemos o que me gusta, ¿no? Es enseñarlo de forma práctica, ¿no? Porque al final todo lo que es teórico no deja de ser teorías, ¿no? Cuando lo puedes llevar a la práctica, cuando lo puedes aplicar, venga aquí, al final te puedes tener una herramienta que puedes tener resultados impresionantes, ¿no? En este caso. Y a veces no, a veces incluso la kinesiología no llega y hay que hacer otra cosa. Sí, a veces digo, pues bueno, Ujú, pues a lo mejor tu problema no es para kinesiología y tienes que hacer trauma o tienes que hacer otra cosa para ayudar a ese problema, ¿no? Entonces, ujú. al final, cada uno tiene que encontrar también su camino como tal. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si tenéis alguna duda más. Si no, podéis ponerlas en el chat de la escuela, en el chat de talleres conscientes, ¿vale? Y nos vemos prontito. ¿Vale? Muchísimas gracias, Chao, muy chao. amable. Adiós, Feliz Olga. noche. Gracias, Emma, adiós. Neus, Gracias. Neus, Adiós. Ángeles, Valeria.